Muy buenos días, gracias por conectar con nosotros esta mañana. Les damos una cordial bienvenida a esta segunda conferencia de un ciclo que realiza la Superintendencia de Bancos con motivo de su 75 aniversario. Hoy, nuestros tres panelistas disertarán sobre el tema Ley Monetaria y Financiera, perspectiva histórica e implementación de los estándares de Basilea. Antes de pasar con ellos, damos la bienvenida y pasamos con el Superintendente de Bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández W., quien nos ofrecerá las palabras de introducción. Adelante. Muy buenos días a todos, encantado de estar acá con ustedes, aunque sea por esta vía. En mi caso, cuidándome, porque estamos bajo alerta COVID y quiero aprovechar la oportunidad para darle también ese mensaje, sobre todo a los colaboradores de la Superintendencia de Bancos, que tomemos medidas de cuidado para todos aquellos que nos estén viendo. Debemos seguirnos cuidando. Este año estamos de fiesta en la Superintendencia de Bancos, celebrando tanto los 75 años de la institución como el 20º aniversario de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, que fue, recordemos, promulgada el 21 de noviembre del 2002. Así que en octubre la Super cumple 75, en octubre de este año, y en noviembre nuestra ley, ¿verdad, Marco? Cumple sus primeros 20 años. Para conmemorar ambos aniversarios, estamos agotando una apretada agenda de eventos académicos, sociales y culturales sobre el legado institucional de la Superintendencia de Bancos como componente de la historia económica de nuestro país. Este ciclo de conversatorios sobre la ley monetaria y financiera busca transmitir los conocimientos y la experiencia de expertos nacionales e internacionales a generaciones presentes y futuras. Recordemos que este webinario también va a estar siendo grabado, ¿no? Y podrán pues acceder a él en el futuro a través de nuestro canal de YouTube y en las otras redes sociales de la Superintendencia de Bancos. La conferencia inaugural del ciclo estuvo a cargo de don Aristóbulo de Juan, una figura encumbrada en toda Iberoamericana, en toda Iberoamérica y francamente en todo el mundo en materia de supervisión bancaria y normas prudenciales, quien además tuvo un vínculo histórico con la crisis bancaria de inicios de este siglo. En esta ocasión, traemos otro manjar académico, con un panel que cuenta con la participación de dos carpinteros, como yo les llamo, Rosana Ruiz y José Núñez Contreras, quienes contribuyeron desde las trincheras en la reforma monetaria y financiera, trabajando desde el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, respectivamente. Luego del panel, tendremos la conferencia magistral de nuestro estimado Raúl Real, del Centro Regional de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional, FMI, para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, cariñosamente el CAPTAC-DR, quien también tiene una dilatada experiencia como experto en supervisión y regulación bancaria en Uruguay, su país de origen. Raúl estará compartiendo cómo el estándar de Basilea I permeó la ley monetaria y financiera y su normativa complementaria. Quiero concluir reconociendo que la ley monetaria y financiera es la base de uno de los sistemas normativos más importantes, maduros y técnicamente sofisticados del ordenamiento legal dominicano. Ha servido para catalizar el desarrollo del sector financiero, luego de una crisis que alcanzó su nadir en el 2003 y aún mantiene su relevancia como instrumento regulador del sistema monetario y de sus participantes. Hay que reconocer el trabajo de la Administración Monetaria y Financiera, en cabeza de sus técnicos y sus instituciones rectoras, la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, en el desarrollo de una verdadera fortaleza normativa que ya consta de 32 reglamentos de aplicación, muchos con varias versiones, y decenas de instructivos y circulares complementarias. Reflexionar y celebrar juntos estos hitos son la mejor forma de valorar el trabajo que se ha hecho, pero también de dimensionar y prepararnos para el trabajo que aún queda por hacer. Muchísimas gracias y espero que este encuentro, este verdadero manjar académico e intelectual sea de provecho para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al superintendente por sus palabras. A continuación, vamos a presenciar la disertación de nuestros expositores. Antes de pasar con ellos, les informamos que tendremos un espacio para responder las preguntas que surjan. Pueden irlas haciendo a través de la caja Q&A que está disponible en la barra de herramientas de esta plataforma, en la parte de abajo de sus dispositivos. Vamos a iniciar con el panel
antecedentes y desempeño de la ley monetaria y financiera. Este panel va a estar a cargo de Rosana Ruiz y José Núñez Contreras. Rosana Ruiz es economista y abogada, especialista en legislación económica y financiera, previsional, mercado de valores, comercio electrónico, fideicomiso y en competitividad. Tiene amplia experiencia en el área de consultoría económica y asesoría para el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Pensiones, de Valores, del Banco Nacional de la Vivienda y otras instituciones. El señor José Núñez Contreras es licenciado en Administración de Empresas con posgrado en Desarrollo Organizacional y tiene una amplia experiencia de 27 años durante los que laboró en la Superintendencia de Bancos, donde se desempeñó como director de los departamentos de sistemas y procedimientos, de normas y estudios e instructor de sanciones. Así también ha desarrollado una extensa carrera en el área de la docencia. Les dejamos con el panel antecedentes y desempeño de la ley monetaria. Adelante, Rosana. Buenos días a todos, bienvenidos también. Agradecer primero a la Superintendencia de Bancos en la persona de nuestro querido superintendente y todo ese equipo maravilloso que le acompaña. Esta oportunidad en el marco de su 75 aniversario, pues participar en este interesante panel que me honra compartir con el querido amigo José Núñez y con el querido también experto Raúl. De manera que privilegiada y bendecida de estar aquí esta mañana con ustedes. Siguiendo el orden fijado, vamos a compartir unas líneas que sirvan de guión para conversar sobre los antecedentes de la ley monetaria y financiera. Generalmente, las reformas financieras a nivel global están precedidas de crisis económicas y financieras, y República Dominicana no fue una excepción. Efectivamente, a finales de la década de los 80, tuvimos una crisis financiera importante, sobre todo por el lado de las financieras, que eran más de 500 financieras, y una crisis que llevó a una inflación del 100% en el 89. En medio de este contexto, pues se partió de un diagnóstico de mano en principio del Banco Mundial y del BID, después nos quedamos solamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, y en base a ese diagnóstico se determinó que había una serie de rigideces legales y obsolescencia del marco normativo que regía el sistema financiero que no se correspondía con los tiempos y con las tendencias. Solamente por citar, en el caso, por ejemplo, de la política monetaria, habían múltiples objetivos. Teníamos los fondos FIDE y los fondos Infratur con una visión desarrollista, no solamente era el objetivo de inflación. Teníamos en el sistema financiero un encaje legal sectorizado, altamente encajado, niveles del 50% en las cuentas corrientes, y con canalización obligatoria, de manera que los bancos tenían que prestar al maíz o al arroz, aunque no existiese demanda para estos rubros. Teníamos también una ausencia de lo que era una visión de riesgo y un enfoque meramente contable en el concepto de la supervisión. Con todos estos elementos del diagnóstico y bajo los auspicios del BID, se firmó un sectorial financiero y comenzamos el programa de reforma financiera integral. Y yo quiero detenerme en esta parte para decir que en esa conformación es una visión inteligente que se conformó, pues estuvo presente no solamente el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, sino que fue una iniciativa pública y privada, porque nos sentamos en una misma mesa, reguladores, supervisores y regulados. Y esto le dio una riqueza increíble, además del acompañamiento de los consultores internacionales, porque jugaron un rol protagónico en lo que fue esos niveles de consenso necesarios para empujar una reforma tan trascendental. Otro aspecto importante que queríamos decir es que parte de esa revisión previa determinó una dispersión legislativa que nos animó a todo ese equipo de la reforma financiera a integrar en un solo texto unificado y armonizado todos los elementos del aspecto monetario, del aspecto del Banco Central, del sistema financiero
y todas las leyes sectoriales conexas que se habían desarrollado a finales de la década del 60 y el 70, sobre todo con la ley de sistema de ahorros y préstamos, banca de desarrollo, banco hipotecario y finalmente las financieras reguladas por Junta Monetaria. Avances importantes de la reforma financiera que fueron después recogidas en nuestra ley 183-02, yo diría que un hito trascendental fue la reducción y liberalización del encaje legal y de las tasas de interés. Asumir esos principios de libre mercado fue un elemento de un antes y un después en la historia económica financiera de la República Dominicana. En el 1992, en diciembre, se adoptaron también 3 medidas fundamentales. Se autorizó los servicios múltiples bancarios porque teníamos una limitación legal de llamar banca múltiple, eso se necesitaba por ley, pero por resolución de junta se ampliaron los servicios con un concepto de pasar de banca especializada y segmentada a un concepto de banca universal. Y eso permitió que por primera vez la banca dominicana tuviera operaciones tales como captar y prestar en moneda extranjera, operaciones también de leasing, de factoring y otros servicios innovadores en el momento. También se ampliaron las operaciones de los demás estructuras de las demás instituciones que conformaban el sistema financiero. Y también en ese diciembre del 92 se adoptaron los primeros fundamentos de las normas prudenciales en la República Dominicana siguiendo los estándares de Basilea. Aquí se establecieron la solvencia, relacionando el patrimonio con la posibilidad de crecimiento por el lado de los activos, pero una serie también de límites para mitigar la concentración individual de crédito, la concentración con parte vinculada, los activos fijos con relación al capital y una serie de aspectos que nos dieron los primeros cimientos para esa visión de prudencia que debe primar en el ejercicio bancario. Y también en el 93 se dictó el primer REA, el Reglamento de Evaluación de Activos, con la adopción de las normas de evaluación de activos. Y aquí quiero decir que este elemento de llegar a esas normas bancarias, señores, fue un aspecto bien peleado, vamos a decir, por el equipo de la reforma, porque necesitó, para empezar con esa evaluación de los primeros 30 mayores deudores, imagínense, una gradualidad que va a explicar en mayor extensión el amigo José Núñez. Pero fue un cambio de cultura, no solamente para el ejercicio de la supervisión, sino para el ejercicio también de la entrega de información de la banca a la autoridad supervisora. En el 96 hubo un cambio importante dentro de ese sectorial financiero. Nosotros tuvimos el privilegio y la bendición, y aquí quiero honrar a ese equipo de la reforma, a nuestra querida amiga Persia, que después fue la primera superintendente con la implementación del nuevo enfoque, Angie Fonder, Clarisa, José, el actual gerente del Banco Central, Ervin, y una serie de técnicos que todavía están en ambos sitios. Y en el 93 pasamos de ya plasmar esos pilares de la nueva reforma, que eran la liberalización, la asunción de los criterios de mercado, las normas prudenciales y las normas bancarias, pasamos a implementar a la Superintendencia de Bancos un equipo del Banco Central. Cruzamos 58 y nos quedamos 11 a los 3 días cuando vieron las condiciones diferentes. Y se inició todo un proceso que voy a dejar ese espacio al amigo José Núñez para explicar todas las normativas que en ese contexto de abrazar un nuevo enfoque con visión de riesgo, pues se inició en el 93 con Persia como superintendente de bancos. Yo duré casi 4 años en la super prestada y después pasamos 2 años en el Banco Nacional de la Vivienda, adecuando esta institución al sectorial financiero con el BID. Teníamos prácticamente 2 bancos centrales, porque el BNB manejaba el encaje legal de las asociaciones, dictaba las normas de las asociaciones de ahorros y préstamos, tenía inspectores, eran 2 sistemas paralelos que coexistían. En este caso se eliminó la duplicidad de supervisión, se concentró la facultad normativa en la Junta Monetaria, se concentró el encaje legal en el Banco Central
y fruto de toda esa experiencia también se capitalizó con terrenos, la primera capitalización del Banco Nacional de la Vivienda. En el 98, otro elemento a destacar es que después de avanzar en el riesgo de crédito a través del REA y ya la SUPEL, como explicará José, con central de riesgo de crédito y otros elementos, pues ya se adoptaron los riesgos de mercado para mitigar los calces de moneda, de plazo, de tasa de interés, la visión ya de liquidez y de moneda, portafolios de moneda. Y eso es también una adición importante en lo que fue esa construcción de mejorar los indicadores para monitorear la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Venimos entonces a la ley monetaria y financiera, y ahí también es un paso de avance importante. El código que sometió el presidente Balaguer en el 92 ya había cumplido 10 años y no había podido ser materializada su promulgación, y dos elementos básicos obstruyeron un poco esa parte, y es el tema de que se incorporó aspectos relativos a los grupos económicos y financieros y aspectos del sistema de ahorros y préstamos, y eso empantanó un poquito el proceso. Pero en el 2002, con el gobernador Frank Guerrero Pras, pues se logró capitalizar, y ahí el equipo de Eduardo Jorge, Angie Fondel, la actual consultora Olga Morel, jugaron un rol importantísimo. Y esta es una ley visionaria, porque fue una ley marco que agrupó, como dije anteriormente, todos los textos conexos al ámbito monetario, financiero y cambiario, pero consagró algo que le daba estabilidad en el tiempo. Y es una potestad reglamentaria de la Junta Monetaria con quórum calificado para ir adecuando a los nuevos tiempos la inclusión de nuevas operaciones, la incorporación de nuevos postulados en la parte de visión prudencial y de riesgo, y eso permitió que no, la obsolescencia no llegara arropada por los cambios y la dinámica de los tiempos. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la autonomía y de la independencia y la construcción de la figura de la administración monetaria y financiera, Junta Monetaria, Banco Central y Superintendencia de Bancos, dotando a estos entes de esa autonomía funcional presupuestaria que le permitiera realmente ejercer ese rol de cautelar los depósitos y la estabilidad monetaria y financiera del país. Y aspectos relevantes de esta ley que cambian un antes y un después respecto al anterior es que se insistió mucho en la parte de profesionalización en estos entes, en la designación por periodos determinados para dar mayor estabilidad, causales de remoción, donde también un elemento que nos restaba independencia era el financiamiento al gobierno, y eso se prohibió de manera taxativa. Otra parte de bancos que era muy laxa y ya se reguló sobre la base de prestamista de última instancia en casos de instituciones con solvencia, pero que tuvieran coyunturas muy puntuales de liquidez. Y además, algo importantísimo es que esa multiplicidad de objetivos que tenía la política monetaria, pues se dio una función primigenia, que es la estabilidad de precios. Y eso fue también un cambio importante y medular de esta nueva ley, como función central, donde después de esa estabilidad, pues por supuesto la estabilidad y solvencia del sistema financiero y la ratificación por ley para darle más certeza jurídica a los principios de libre mercado y convertibilidad. Otro aspecto importante de la ley monetaria y financiera es barreras de entradas. Como vinimos de una crisis del 89, se hizo un énfasis importante en temas de idoneidad y en temas de régimen de autorización previa con criterios que permitieran cautelar pues, esa composición del sistema financiero dominicano, la tipología de instituciones relacionando el alcance de operaciones en función de los niveles de capital. Y aquí yo quiero destacar el rol del sector financiero en la construcción de este principio, donde personajes, bueno, como Manolito Jasuri, que era el presidente de la Asociación de Bancos en ese momento, el ingeniero Luis Molina, José de Moya
mi querido don Manuel Coco, que estaba en Ecocaribe, y Julio Escoto, don José Rodríguez Conde, jugaron un rol importante para mantener no solamente la posibilidad de la banca universal y banca múltiple, sino dejar el espacio también de una sana competencia con otros actores como los bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de ahorro y crédito, además de las asociaciones de ahorro y préstamo. Y eso fue un fino equilibrio que cada quien reclamó su espacio y yo creo que se logró bastante. Pero además de ese cambio de estructura del sistema, elementos novedosos para esa época de nuestra ley monetaria y financiera fueron los postulados de gobierno corporativo, que fueron postulados que todavía permitieron después en el reglamento desarrollar otros lineamientos. El concepto y el peso que dio la ley a la transparencia y a la rendición de cuentas para Banco Central, Superintendencia de Bancos y para el sistema financiero. Eso fue también un elemento que quedó bien cautelado. Y otra novedad en el momento, en esa época, pensando 20 años atrás, la visibilidad de la necesidad de la protección al usuario financiero, que es un estandarte que muy bien lleva hoy la Superintendencia de Bancos y todo su equipo. También otro postulado importante es las normas prudenciales ya más detalladas, donde vieron los conceptos del capital secundario y primario que va a hablar Raúl, y todos los elementos de los fundamentos basados en gestión integral de riesgo a ser desarrollados por la vía reglamentaria, de instructivos y circulares, y sobre todo con la parte operativa de articularlo como una realidad de implementación a nivel de la Superintendencia de Bancos. Otro elemento que me gustaría destacar es la coordinación de competencias a cargo de la Junta Monetaria y del Banco Central, que después se le dio rango constitucional por la importancia de tener un mercado financiero que a nivel macroprudencial pueda tener los elementos de dirimir esas posibles asimetrías y conflictos que pueden darse en el contexto holístico de esos mercados. Otro elemento importante y que lo puso en práctica ahora nuestro superintendente con un 100 es la salida ordenada con mecanismos preventivos y de mercado para instituciones, y lo vivimos recientemente con el Banco de América. Ya había salido la ley de valores y se tomaron elementos de la titularización y de excluir el banco bueno, los activos y los pasivos, para pasarlo a un banco y no tener el trauma que había anteriormente con políticas hasta de intervención de la superintendencia coadministrando instituciones y liquidaciones que duraban años y años sin terminar. Y también el fondo de contingencia como un elemento para completar el esquema. Cuando se revise, vamos a tener que reforzar la parte de la figura del fideicomiso, que ayudaría aún muchísimo más con ese mecanismo de salida ordenada. Otro aspecto importante es que se pasó de una discrecionalidad a sanciones taxativas y tipificadas con causales específicas y degradadas por leves, graves y muy graves, que le daba certidumbre a todo ese proceso de tener, pues, como dicen los abogados, la ley dientes para hacerla cumplir. Tenemos también ahora, esos son los grandes postulados, porque son 20 minutos, en la tercera parte, la perspectiva de la ley monetaria financiera de cara a los nuevos tiempos. Definitivamente tenemos fruto de todo este proceso y no solamente del avance de la regulación, del avance de la supervisión, sino también del avance propio de la banca, que de cara, viendo el ranking digital que hizo la Superintendencia de Bancos, se remonta a más de 4 décadas ya el inicio de una serie de innovaciones a través de los cajeros automáticos, de la banca en línea, de la modernización empujado por el sistema de pagos modernizado a partir del 2005. Tenemos una banca referente en muchos ratios a nivel regional, comprometida con esa visión de transparencia, de gobernanza, de gestión integral de riesgo y de sumarse a los esfuerzos para avanzar en la adopción de las mejores prácticas que nos coloquen en los rankings mundial, como es el objetivo de todos. Definitivamente, con la pandemia se aceleraron las agendas y se aceleraron desde el punto de vista de la digitalización, pero nos puso de prueba al sistema de pago y al sistema financiero
de que salimos, como dice la palabra favorita del fondo, resilientes, y pudimos demostrar que fuimos un sistema que no paró en ningún momento, no se interrumpió la cadena de pagos ni de intermediación financiera, y eso fue una prueba que nos sacamos buena nota para decir que hicimos hacia atrás el ejercicio, aunque aún queda mucho por hacer. Pero ya con la visión moderna, donde tenemos nuevos jugadores, ya el propio reglamento del sistema de pagos incluye, fragmentó lo que es los pagos digitales y electrónicos, todo el tema de la necesidad de nuevos actores que pueden ser aliados estratégicos importantes, pues nos llevan a que se necesite una readecuación, pero donde hay muchos elementos que describimos anteriormente que mantendrán su vigencia en el tiempo. Y estas incorporaciones de cara a la agenda digital, pues lo que va es a sumar, a buscar ese fino equilibrio que debe regir entre la eficiencia, la regulación y no ahogar la innovación y la tecnología. Pero siempre de cara en la pregunta que siempre uno debe hacerse: ¿para qué es un sistema financiero? Un sistema financiero es un instrumento, es una vía de transformar ahorros, recursos de terceros de los cuales somos fiduciarios, en generar inversión, generar riqueza, generar empleo, generar bienestar, generar desarrollo. Entonces, en esa mira, pues tenemos que ver de manera inteligente cómo se puede lograr cautelar los riesgos, porque somos principalmente con esos recursos de terceros administradores y gestores de distintos riesgos y ahora de los emergentes de cara a la agenda digital, pero cómo realmente puede traducirse toda esa intermediación en asignación eficiente de esos recursos de la economía y en una economía cada vez más inclusiva, competitiva y sostenible. Entonces, en esa parte, algunas reflexiones que queremos dejar en la mesa en este escenario es que nosotros aquí tenemos un lema en la ABA: el futuro de la banca es hoy, no es mañana, y tenemos que reinventarnos, tenemos que abrazar la transformación tecnológica con un nivel de cambio de cultura organizacional. No solamente son inversiones de software, el cambio de cultura de hacer negocio, de hacer riesgo, de operaciones, con esa visión integral. Nosotros en ABA, y somos la única asociación bancaria en el mundo que tiene un acuerdo con FinTech legalmente, y estamos trabajando en una mesa de trabajo buscando esa sinergia donde podamos apostar a una mejor bancarización y una mayor inclusión, utilizando pues el músculo de gestión de riesgo con menores costos operativos y regulatorios que tienen estos actores. El tema de onboarding digital y open banking son temas que están en la agenda y que van a mover mucho todo lo que es pues la capacidad regulatoria y supervisora y de hacer banco. Tenemos también, y de cara con ello, la ciberseguridad. Y finalmente, pues quiero terminar diciendo que hay tres elementos fundamentales en esta evolución de la reforma financiera y de la ley monetaria que debe primar siempre en las nuevas revisiones hacia adelante. Y es la importancia de la voluntad política en estos temas de avance. Lo tuvimos con Balaguer, que decidió hacer esa reforma financiera, el presidente Joaquín Balaguer, y fue un respaldo indiscutible en la reforma y en la implementación del nuevo enfoque de supervisión. Lo tuvimos con el señor Hipólito, con la ley monetaria y financiera, y lo tenemos ahora con el señor presidente de la República, Abinader, que piensa también en esa visión de que República Dominicana vaya hacia las mejores prácticas y a las mejores referentes a nivel no regional, mundial. Ese espacio público y privado, que es de mucha riqueza en la construcción permanente de esa generación de políticas y nuevas acciones, y donde nos enriquecemos y aprendemos. Yo quiero destacar las mesas de trabajo con la Superintendencia de Bancos, las mesas con el Banco Central, el apoyo que hemos tenido con el gobernador, con el superintendente y todos sus equipos. Eso, señores, es un antes y un después también en el ejercicio de hacer.
nuevo camino. Y también un elemento importante en este concierto de tantos actores y ecosistemas, desarrollar un espíritu colaborativo entre los distintos actores. O sea, a veces tenemos con la competencia, con el tema de compartir información que sirve para mitigar riesgos comunes, abrir un poquito más la mente y avanzar. Y sobre todas las cosas, pues la experiencia usuaria positiva del usuario es un elemento de estandarte donde va a marcar los tiempos para permanecer competitivamente en este mercado. Desde la banca y desde ABA, nosotros felices de estar en este momento histórico de la República Dominicana con un gobernador y un superintendente de lujo y con una banca comprometida a sumar y a ser parte de la solución y de los avances. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Rosana, por su disertación. Superintendente, si quiere agregar algo luego de la disertación de la señora Rosana, si no, continuamos de inmediato con la disertación del señor Núñez. No, ya escribí en el chat que muchas gracias, Rosana, por tus aportes. Perfecto. Y recuerden a todos los que han conectado con nosotros que pueden ir haciendo sus preguntas en la caja Q&A y al final de las disertaciones van a ser respondidas. Continuamos con la exposición del señor José Núñez. Adelante. Puede activar su micrófono. Buenos días a todos los participantes de este conversatorio. De verdad que este foro ha resultado muy interesante. Primero quiero dar las gracias al señor superintendente de bancos, ¿verdad?, por su gentileza de invitarme a compartir con ustedes mi experiencia, mi pasado aquí en la superintendencia de bancos de unos 28 años, que de verdad fueron de mucho valor para mí y para mi familia. También quiero felicitar a mi colega Rosana Ruiz por su tan brillante posición en un tiempo relativamente corto. Pudo transmitir una visión completa de lo que significó la reforma financiera desde el punto de vista de la elaboración de la regulación y la supervisión bancaria moderna. Nosotros, por nuestra parte, vamos a contar la historia de cuáles fueron las situaciones y eventos más significativos que impactaron la supervisión bancaria dominicana previo al inicio de la reforma financiera y posterior a la ley monetaria y financiera. No quiero iniciar sin antes, ¿verdad?, ponernos en contexto para que todos los que estamos participando podamos saber algo sobre lo que implica la regulación y la supervisión bancaria. La verdad es que la regulación y supervisión bancaria son aspectos vitales para el funcionamiento de los sistemas financieros. Contar con una regulación bancaria adecuada y con reglamentos prudenciales bien definidos y una supervisión que vigile la aplicación de estos instrumentos es una garantía de que los riesgos serán asumidos de manera más limitada o al menos estos van a estar siendo debidamente controlados por los bancos, lo que a su vez va a facilitar que va a evitar que los riesgos sistémicos ocurran en el país. No pasa. Sí. Disculpen que no pasaba el... Bueno, yo voy a circunscribir los antecedentes, ¿verdad?, al tiempo de ingreso a la superintendencia, porque los problemas venían de mucho antes. La verdad es que en el 1985, como bien dijo Rosana, por disposición de la Junta Monetaria se registraron unas 490 instituciones comerciales, financieras comerciales, que tenían diferentes, vamos a decir, interés de participar en el sistema financiero. En la verdad, no todas llegaron a abrir y a ofrecer servicios financieros, pero la mayoría, una gran mayoría captó recursos del público y
aprovechó la distensión de la ley que permitía, era más laxa para la financiera, teníamos un seguimiento menos riguroso. La incursión de estas instituciones, la verdad es que contribuyó a que la atomización del sistema financiero, porque como bien dijo Rosana, teníamos un sistema de banco especializado conformado por bancos comerciales, bancos hipotecarios, bancos de desarrollo, asociaciones de ahorro y préstamo, y cada una de estas instituciones tenía leyes especiales. Y de ahí, obviamente, hay que considerar que la Superintendencia de Banco inició un programa de cumplimiento, porque había que cumplir con las diferentes leyes que existían en ese momento. La supervisión se organizó de esa misma manera, o sea, el Departamento de Inspección Bancaria tenía una división para cada una de estas instituciones. ¿Y qué ocurría? Que no había, vamos a decir, una especialización completa, sino más bien a nivel de sector, era sectorial. La crisis económica que surgió en la República Dominicana desde 1989 ya era de un 45% y el 90 se agravó hasta llegar a 130. En 1990 la Junta Monetaria, o más bien el Banco Central, ¿verdad?, prohibió que 7 bancos comerciales usaran la Cámara de Compensación. Este hecho obligó a esos bancos a cerrar sus puertas. Imagínense, unos bancos de manera autónoma, cierran todas las operaciones y no intervienen las autoridades ni de la Superintendencia de Banco ni del Banco Central, lo que dice mucho de por cómo estábamos en el momento de iniciar la reforma. Teníamos la ley monetaria, la ley general de Banco 708, que ya resultaba materialmente obsoleta, que no incorporaba normas prudenciales para su aplicación. Entonces, por suerte, el Banco Central tuvo la gentileza de invitar a la Superintendencia de Banco a participar en el programa de reformas. Como dijo Rosana, se formó un equipo multidisciplinario e interinstitucional que logró hacer empatía de verdad y llevar a cabo el proyecto. Ya en el 91, con el apoyo del BID, se encontró con un equipo de consultores internacionales que realizaron un estudio sobre los instrumentos de captación que estaban siendo utilizados en el sistema financiero y las prácticas de supervisión. Ese documento sirvió de base para la elaboración del Código Monetario y Financiero, que fue sometido al Congreso y que no logró el apoyo del Congreso. Pero la Junta Monetaria fue valiente en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía el firme propósito de incorporar normas prudenciales a la regulación financiera dominicana, y ahí es que empieza a adoptar algunas medidas en ese orden. Se eliminan las restricciones a la tasa de interés, que es algo muy positivo, que ya los bancos podían competir con ello. Se eleva el índice de solvencia regulatorio de 8 al 10%, que va a explicar Raúl más adelante. Nosotros, Basilea, obviamente recomienda el 8%, pero países como el nuestro, que tienen un sistema financiero un poco convulsionado, con una información no tan precisa, lo elevó al 10%. Vemos que se incluye estas normas bancarias, incluyen ponderaciones por los riesgos activos y las operaciones contingentes. También se establecieron límites a la concentración de crédito de un 15% sin garantía, y eso se aumentaba a un 30% con garantía, hasta un máximo de un 30% con el capital de reserva. También se incluyen las operaciones con partes vinculadas, establecen provisiones para la cartera de dudosa recuperación, una provisión genérica de un 1% hasta un 5%. Lo importante de esta regulación es que por sí sola no podían aplicarse. Entonces, la Superintendencia de Banco, con la designación de la señora Persia Álvarez, de verdad que fue un gran año para la Superintendencia de Banco en 1993, porque se inició la reforma financiera en la supervisión bancaria. Con esta designación,
se puso más bien en aplicación lo que en teoría teníamos el equipo de reforma, porque teníamos a la principal, a la coordinadora general de la reforma aquí en la superintendencia de bancos, lo que generó unas expectativas bien interesantes y de que tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo primero la reestructuración de la superintendencia de bancos, que teníamos casi 700 empleados, y hubo un programa de desmonte muy bien coordinado y muy humano, en verdad, porque por primera vez en el país una institución pública despedía cerca de 300 empleados, pero a todos le pagaba 6 meses en su retiro, algo que fue muy novedoso. Y en principio yo tenía mis dudas, porque Felipe Sáez, que estaba con el Banco Mundial, decía, yo en su momento le planteé, pero ¿de dónde la superintendencia de banco va a sacar recursos para pagarle 6 meses a la gente? Y él me dijo, y yo lo entendí muy bien, de verdad, pero usted lo tiene presupuestado, o sea, estaba en el presupuesto. Entonces, de verdad podíamos aplicarlo, que sí tuvimos apoyo del Fondo Monetario para eso. Entonces, ¿qué llevó la reestructuración? De verdad, originó una estructura orgánica más pequeña, más funcional, incorporó áreas importantes a la supervisión, y no, vamos a decir que no dejó de lado los aspectos humanos, como tiene que ser la contratación de personal. Ahora se está haciendo con jóvenes profesionales, pero en ese momento se hizo una coordinación con las principales universidades privadas, INTED y la Pucamaima, para que nos mandaran los currículums de los estudiantes más meritorios, o los recién graduados más meritorios, en verdad, y se hizo una escogencia de unos 40 estudiantes con ese criterio. También se mejoraron los salarios, prácticamente se igualaron con los del Banco Central, lo que fue muy positivo para la incorporación de la reforma y la aceptación de nuestro equipo, aunque siempre, ¿verdad?, existe el lado humano de cuando se le va a un compañero, siempre eso de alguna manera afecta el ánimo de lo que se quedan. No obstante, también los beneficios marginales que tenían el Banco Central, como un buen seguro médico, prestaciones por vacaciones, incentivos por antigüedad y demás, todos se incorporaron a la superintendencia de bancos, lo que fue muy positivo y muy valorado, y inclusive todos esos incentivos se disfrutan hoy en día. Asimismo, la superintendencia contrató unos expertos chilenos, porque de verdad es que nosotros asumimos el modelo chileno. Nosotros contratamos a International Link, que estaba Claudio y un dominicano, apellido Brugal, que hicieron un trabajo excepcional con la superintendencia de bancos, porque Manuel estaban Andrés Brugal. Brugal. Manuel Andrés Brugal. Manuel Andrés Brugal, sí. Sí, una persona muy buen profesional y muy humana. Con este equipo, que se duró 4 años en la superintendencia de banco, ¿verdad?, de 2003 al 2006, logramos poner en funcionamiento las principales normas en el 2004, que fueron producto por primera vez desde la superintendencia de banco. La superintendencia de banco en ese entonces podía emitir resoluciones y circulares, y nosotros pudimos elaborar varios instructivos para hacer operativa las normas bancarias, como eran el instructivo para adecuación patrimonial, porque se eliminaban las acciones preferentes. También hicimos instructivo para la adecuación contable de los límites de crédito a partes vinculadas, los castigos a la cartera de crédito, también de operaciones contingentes, en fin, una batería. Fueron unos 12 instructivos que sirvieron
de base para la aplicación de las normas bancarias en el sistema financiero. Y que además fue la experiencia que tuvimos en la superintendencia de banco, porque yo formé parte del departamento de normas, se ve un departamento que se llama de normas y auditoría, aquí en la superintendencia de banco que creó doña Persia, y esa experiencia, en verdad, fue la que me sirvió para luego participar en el programa de elaboración del reglamento de la ley monetaria y financiera, lo que debo agradecer. Con esa nueva metodología que se implementó esa firma, se implementó con el apoyo de la firma, se hizo entrenamiento para todo el personal para que pudiera ponerlo en condiciones de aplicar la nueva metodología. Hay que destacar que en ese periodo creo que la superintendencia de banco dejó de visitar al sistema financiero por unos 6 meses. No se visitaron las entidades porque se está dando prioridad al entendimiento y a la asimilación de la metodología de aplicación de la supervisión que requería el nuevo reglamento de evaluación de activos. También se realizaron acuerdos institucionales con la superintendencia de bancos de otros países porque ya entendíamos que los asuntos financieros afectan de un país a otro. El modelo de supervisión que se adoptó, primero cumplía con 3 pilares. Estaba basado en la evaluación de los activos sobre la base de los riesgos asociados a la cartera y a las operaciones contingentes, la evaluación también de las inversiones que eran destinados a los préstamos, y las relaciones de la cartera de préstamos con los vinculados, que era uno de los dolores de cabeza más grandes que tenía el sistema financiero, porque se estaban utilizando los recursos para relacionados de la entidad. Quiero decir, ¿verdad?, que la Junta Monetaria, al emitir la norma de evaluación de activos, la superintendencia de banco, ya le dije que los instructivos, a finales del 98, entonces se contrató. Algo que omití al principio es que del 85 al 2002 tuvimos 7 superintendentes de bancos. Lo que quiere decir que tuvimos un superintendente de banco por año. Y si vemos del 1985 al 1990, teníamos 1.3 superintendentes por año, porque tuvimos ahí 7 superintendentes en ese periodo. A partir, déjame ver. Bueno, con la contratación de Aristóbulo de Juan, ¿verdad?, ya teníamos otro superintendente y queríamos ver cómo estaba el sistema financiero, qué resultarían si diagnosticarlo aplicándole las normas internacionales. Y señores, yo quiero decirles que los resultados de verdad tuvieron que guardarse en la bóveda del Banco Central, porque a los bancos que se le aplicó, creo que todos estaban por debajo del cumplimiento del capital hasta 1 o 2 veces. A finales del 98, entonces, el Aristóbulo de Juan dejó una metodología de evaluación de los bancos, pero en este sistema de evaluación solamente se ha aplicado en la parte in situ. La parte extra situ se vino postergando tiempo tras plazo tras paso. La superintendencia de banco también realizó una autoevaluación para ver, ¿verdad?, cómo estábamos en la aplicación de los criterios establecidos en los principios de Basilea, porque si hemos emitido todos estos instructivos y normas prudenciales, vamos a ver. Y sacamos muy baja nota en esa autoevaluación. A partir del 99, con nuevos programas de fortalecimiento, con el apoyo del BIFOMIN, pretendía una revisión del marco regulatorio, una revisión también de los métodos de supervisión utilizados en la superintendencia de banco y sobre las condiciones operativas y la eficiencia de la superintendencia de banco. Este estudio arrojó el compromiso de la superintendencia de banco de elaborar un plan estratégico. Se elaboró un plan estratégico 2003-2005, pero no se aplicó por la entrada en vigencia, ¿verdad?, de la crisis bancaria. En el 2001, a solicitud del gobierno dominicano, el país fue nuevamente evaluado con
fue incluido en un programa de evaluación del sistema financiero con los principios de Basilea, siendo diagnosticado con la Superintendencia de Bancos como una institución con muchas debilidades institucionales y muy limitada para ejercer la supervisión eficaz. Lo que de hecho de nuevo nos dice que de esos principios no cumplimos ni un solo principio, ni uno. Entonces nos dice de nuevo, tenemos que ponernos a ver la tarea. Por suerte, como dijo Rosana, en el 2002, un año que al final fue muy positivo para nosotros porque se aprobó la ley monetaria y financiera, pero no pudimos disfrutar de tiempo suficiente de esa emisión porque ahí llegó la crisis bancaria dominicana con la quiebra del Baninter y de los dos bancos comerciales, Mercantil y Bancrédito, que afectó grandemente el sistema financiero y en algún momento pudo estar involucrado una crisis sistémica. Pero por suerte, como dijo Rosana, pudimos ser resilientes de nuevo y campear la situación para poder salir de ese problema. Esa crisis de Baninter obligó fue vamos a decir que representó cerca de un 20% del PIB y se firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario para recapitalizar la banca y fortalecer la institución. También se ordenaron inversiones asistidas porque no sabíamos en verdad que si otros bancos también habían sido contagiados con los mismos mecanismos que utilizó Baninter de esconder las captaciones y hacer operaciones no transparentadas al supervisor. Las inversiones asistidas tenían el interés de elaborar la estructura de los grupos financieros que existían, la integridad de los sistemas de información, los controles internos, la contabilidad, las pruebas específicas, se hicieron pruebas específicas de depósitos, créditos relacionados, adjudicación de bienes, preparación de estado financiero, en fin, una gran cantidad de decisiones importantes fueron llevadas a cabo. Lo que pasa es que aquí no veo bien esto no me... Perdón. No, está bien. Disculpen, ¿cómo pongo esto en otro lugar? Ah, bueno, ya. Disculpen. La superintendencia de banco, de hecho, tuvo un papel, verdad, muy decisivo en la solución de la crisis bancaria porque se dedicó a tiempo completo a la disolución del Baninter, que era un problema que la Junta Monetaria había ya decidido que iba a ser disuelto y liquidado, así como a las negociaciones con los otros bancos quebrados. Los departamentos de inspección y de supervisión en tránsito fueron integrados a las inspecciones asistidas, lo que de alguna manera permitió que adquirieran ciertas habilidades en la metodología de evaluación. La Superintendencia de Bancos también tomó el liderazgo en la elaboración de los reglamentos de la Ley Monetaria y Financiera, que fue un hecho muy relevante porque permitió que nosotros, vamos a decir, el Banco Central, el Banco Central facilitó que nosotros elaboramos nuestro propio reglamento luego que una solicitud que hiciera el superintendente de banco, porque eso coadyuvaría a fortalecer nuestra imagen frente al sistema financiero. Y de verdad, creo que lo único que estábamos haciendo la superintendencia de banco, además de participar en esas inversiones, era trabajando en los reglamentos de la ley monetaria y financiera que vamos a ver más adelante. Fueron muy exitosos, no solamente para el plano local, sino también que han sido modelos en otros países. Como bien decía Rosana, ese reglamento de gobierno corporativo es algo prácticamente inédito en América Latina cuando nosotros lo sacamos.
concomitantemente con lo que estábamos haciendo, comenzó la elaboración de los mapas de vinculados, de grupos de riesgo, identificar la supervisión. No paró a lo interno de seguir trabajando en crear mecanismos de supervisión y de regulación que fortalecieran nuestro andar. Se inició un programa de transparencia bancaria, también se exigieron a los bancos que tenían el coeficiente de solvencia por debajo del 10%, alcanzarlo a diciembre del 2004 sin gradualidad. La eliminación de la gradualidad, fíjense, todas las normas bancarias que se emitieron en el 2003 y 2004, sobre todo la norma bancaria del 2002, más los instructivos que se emitieron en el 2004, tenían eso en la raíz. O sea, había una gradualidad. O sea, tú tienes que cumplir en 6 años lo que te falte de capital, tú vas a tener para poderlo constituir. Lo que de hecho es algo que afectó mucho la capitalización del sistema. Los principales cambios que se dieron en la regulación de la supervisión que favorecieron sobre todo a la superintendencia, que viene de un superco por año, ¿verdad? Fue que el superintendente fue designado por un periodo de 2 años. Ya prácticamente se plantea inamovilidad, a menos que haya conflicto de interés o falta a la confidencialidad o que 3/4 partes de la Junta Monetaria lo hagan. Y hemos tenido la suerte de que generalmente son postergados a 4 años, que es lo que estamos pidiendo en las modificaciones que se pretendían de la ley, es que sea congresional, que el superintendente de banco dure 4 años. Ojalá y siempre tengamos superintendentes como lo que hemos tenido a principio de la reforma y en estos momentos. Se designa Gracias, también. José, gracias por esa quina gratis ahí. Bueno, también entre los cambios más importantes que han coadyuvado con los sistemas de supervisión que tenemos hoy en día es la designación del superintendente de banco como miembro de la Junta Monetaria. Antes actuaba como invitado, obviamente, y cuando terminaba ya te tienes que ir. Hoy en día tú eres miembro con voz y voto, lo que de hecho ha facilitado que los temas sean incorporados rápidamente en la agenda de supervivencia de banco y esté al tanto de lo que ocurre no solamente en el tema de supervisión, sino también en el de regulación. También se coloca la supervivencia de banco bajo la dependencia de la Junta Monetaria al mismo nivel del Banco Central. Se fortalece la regulación prudencial, obviamente porque tenemos una ley marco que nos permite actuar con mucha libertad, y vamos a ver eso más adelante en las funciones que le asigna la ley a la superintendencia de banco. Protección del supervisor, que mientras esté ocupando la posición no va a poder ser, vamos a decir, sometido por las acciones que tome en el cargo. También la protección a los usuarios se contiene en la ley y es que es uno de los pilares de la actual superintendencia, que se ha avanzado bastante en ese punto, lo que me parece que no es muy bueno para los banqueros porque han tenido que devolver muchos recursos. También tenemos una mayor independencia y autonomía, no solamente para contratar y retener personal. Quiero decir que no está aquí en la presentación también que los aportes de los bancos a la superintendencia de bancos estaban por ley en una aceptada parte del 1% de los activos netos. Pues la ley le otorgó a la Junta Monetaria la facultad de evaluar esto y actualizarlo conforme a las necesidades de la superintendencia, y en el 2007 ya fue revisado y se ampliaron los aportes a 1/5 del 1% del total de los activos, lo que nos ha hecho una institución más fuerte y nos ha permitido desarrollar todos los programas que son necesarios para contar con una superintendencia de banco fuerte como lo ameritan los tiempos. Tenemos mayor independencia y autonomía. También la supervisión sobre base consolidada es un tema que venimos trabajando permanentemente, incorporando elementos y herramientas. Todavía no estamos
tratando, ¿verdad?, de que se cree la ley de grupos financieros, pero hemos avanzado con este instrumento. También establece claramente las operaciones que pueden hacer los intermediarios financieros. Fíjense, la ley raya la cancha, dice, no, miren, ustedes tienen que hacer estas actividades, tanto los bancos como las otras entidades, las corporaciones de crédito, las corporaciones financieras, cada una tiene previsto cuáles son sus actividades. Ahora bien, no es cerrada la ley. Si ustedes quieren realizar otras actividades diferentes a esta, tiene que hablar con la autorización de la Junta Monetaria. Es algo muy positivo porque el sistema financiero siempre tiene que ir adelante, es un sistema innovador y generalmente la innovación va detrás de la innovación. Pero en este caso, cuando tú quieres innovar, me tienes que involucrar. Y de eso trata ese componente que ha sido muy interesante y facilitador para nosotros. Elimina la superintendencia de banco, la responsabilidad por la liquidación. Eso es un punto que nos ha distraído por muchos años, porque hasta la entrada en vigencia de la ley y posteriormente en estos momentos nos ha afectado bastante el tener aquí en la superintendencia de banco una división a cargo de la intervención y liquidación de entidades. Creo que una de las metas sería eliminar ya de una vez por todo este programa. Y he visto que la superintendencia de banco ha estado realizando esfuerzos porque ya las instituciones duran tanto tiempo en ese proceso que muchos de los ahorrantes ya ni se presentan y se han tenido que hacer esfuerzos para devolverles su dinero. Hay un programa muy interesante que tiene la superintendencia de banco que dice dinero busca dueño. La verdad que ha sido algo innovador. También se faculta, vamos a decir que esta ley monetaria, contrario a lo que teníamos, que duró 10 años y la sanción más alta era de 10 millones de pesos, si no era por encaje legal, le proporciona un brazo armado a la superintendencia. O sea, le da la facultad de imponer sanciones por las infracciones que comete el sistema financiero y reglamenta la manera en que debe funcionar este esquema. Quiero decir que cuando salió ese instrumento, un consultor internacional nos felicitó precisamente porque el reglamento estaba muy bien diseñado. Aquí nosotros quisimos, ¿verdad?, hacer una comparación de los reglamentos, de los artículos de la ley que ordena reglamentos y que ya todos han sido elaborados. Aquí también están las funciones que le da la ley monetaria y financiera a la superintendencia de banco, están las de realizar con plena autonomía, la supervisión, verificar su cumplimiento, y están todas están contenidas de alguna manera ya en lo que hemos hablado anteriormente. Los avances principales en la supervisión, vamos a decir que se capitaliza la banca y se elimina la gradualidad de provisión y se inicia el fortalecimiento del sector no bancario, se emitieron los reglamentos de la ley monetaria y financiera, ya eso ya lo hemos dicho. Se elaboró un programa en el 2005-2008 para fortalecer el sistema financiero y de hecho también la institución. Se estableció un programa de fortalecimiento institucional, se adecuó la estructura organizativa a las necesidades actuales, se introdujeron mejoras a los sistemas de administración de recursos humanos, creando sistemas de contratación de jóvenes profesionales que inició en el 2004 y que no se ha detenido. Creo que en esta administración ya también se está dando continuidad a ese programa porque va a permitir sustituir ya personal de la data y con conocimientos actualizados. El ambiente físico también ha sido mejorado muy favorablemente y el apoyo tecnológico, la superintendencia de banco hoy cuenta con recursos para mantener la tecnología de punta y aceptar mejoras en la rendición, en el envío de información financiera de los bancos. En el 2008 hicimos una evaluación, ¿verdad?, de los principios, a ver qué
qué tan alto nosotros, qué tanto habíamos implementado la supervisión basada en riesgo, pero tampoco fuimos favorecidos con las opiniones, ya que teníamos un híbrido que mezclaba conceptos de supervisión basada en riesgo y la supervisión de transacciones CAMEL. El proceso de supervisión basada en riesgo implementado sobre riesgo realmente todavía no respondía al perfil de riesgo de la entidad, sino a un enfoque tradicional basado en cumplimiento, y había ausencia de personal especializado en materia de riesgo, segmentación de los procesos, lo que impide tener una visión general de la situación real y la posición de cada entidad. Fíjense, para avanzar, quiero decirles que la superintendencia de banco en ningún momento ha retrasado o vamos a decir, ha detenido el proceso de avance en la aplicación de un sistema de supervisión basada en riesgo. Y ya en el 2009 se hizo un contrato con la OFI, que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras del Canadá, para adoptar el mismo modelo, un modelo similar al que ellos aplican. El objetivo era diseñar un marco de supervisión que permitiera medir la solidez y solvencia de las entidades financieras y crear, a cuyos efectos se creó un grupo de metodología e implementación interno que coordinó todo ese proceso. Se formaron equipos de PCC, la Superintendencia de Bancos, y cada grupo ese programa era un programa de capacitación permanente, más bien de entrenamiento, porque se le asignaron tareas a los grupos con los bancos que tenían a su cargo, y se pudo presentar a cada grupo que llenara una matriz con estos elementos de evaluación, que las actividades que eran más riesgosas de las instituciones, ver su materialidad de esas entidades, o sea, en términos porcentajes, cómo afectaba la cartera y demás, y se le aplicaba todo el proceso de riesgo gerente a estas actividades, que era el funcionamiento de crédito, mercado, operaciones de liquidez estratégico. Para medir la calidad de riesgo, y la verdad es que es muy interesante ver cómo este sistema ha permitido que las instituciones hayan involucrado a su, vamos a decir, a su sistema de organización, a la alta gerencia, al consejo directivo, la dirección de riesgo, cumplimiento, riesgo, en evaluar cómo se afecta a la entidad en estos aspectos. Dependiendo de ese seguimiento, la calificación puede ser mejorada o puede ser disminuida. Y vamos a obtener una calificación de riesgo neto, y luego la dirección de crédito de años anteriores, si ha aumentado o si ha bajado la calificación que se le dio, y eso nos va a dar la dirección. La superintendencia de banco cuenta con una metodología apropiada, se puede decir hoy en día, que ya ha sido calibrada con las entidades, con un personal capacitado para ejecutar exitosamente la supervisión bancaria. Se ha cambiado el modelo de supervisión de un sistema de cumplimiento de la ley a la corrección y puntualidad de registro contable, exactitud de inventarios y correcta tenencia de activos líquidos y legales de nitidez, a un sistema y un tratamiento científico de evaluación de riesgo, donde se incluyen instrumentos de supervisión que permiten ver la trayectoria y proyectar hacia el futuro las entidades, como son las pruebas de testing, la vigilancia de la solidez y solvencia en todo momento de los instrumentos de los intermediarios financieros, y consecuentemente la protección de los depositantes. De hecho, se ha propendido siempre a aplicar una supervisión integral en base consolidada de todas las entidades. ¿Qué nos ha proporcionado esto? Vamos a decir que este nuevo enfoque de supervisión nos ha dado beneficios tanto a la superintendencia de banco como al sistema, porque el sistema financiero tiene ahora mismo un nivel de riesgo individual menor, una mayor capacidad de prevención, una mayor capacidad de integración, información pública más actualizada, menores costos, mayor disciplina, mayor autorregulación, mejores prácticas internas de seguimiento y control de los riesgos, de evaluación, control y seguimiento de los riesgos, y la participación, que ha sido muy importante, de la junta directiva de los bancos, que es el principal nivel, y para la supervisión, un conocimiento profundo de los riesgos, conformación de un juicio experto,
mejor control de las entidades, menores desplazamientos físicos, porque ya desde aquí podemos monitorear con los sistemas de información que tenemos a las entidades y los cambios que ya se producen, y solamente vamos al terreno si las circunstancias lo ameritan. Yo creo que esto ha sido de verdad algo muy importante, la entrada en vigencia de la ley monetaria y financiera, porque ha permitido que la superintendencia de bancos, con la emisión de los reglamentos y la adopción de este programa de supervisión basada en riesgo y protección a los usuarios del sistema financiero, les ha permitido formar el carácter del supervisor. Y eso obviamente contribuye a una mejora y mejor calidad del sistema financiero que tenemos. Gracias a ustedes, señores, por escucharme. Gracias a usted, señor Núñez, por su disertación. Tenemos 3 preguntas en la cajita de preguntas y respuestas, se las vamos a abordar al final. Súper, ¿quiere decir algo? Ok, bueno, vamos de inmediato con nuestro tercer expositor el día de hoy, el señor Raúl Real, quien es contador público con posgrado en economía, es experto residente en supervisión y regulación financiera del Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, así como jefe de supervisión financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay por 16 años. Él disertará sobre el tema Rol del estándar de Basilea I en la ley monetaria y financiera. Bienvenido y adelante. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Muy buenos días para todos, muchas gracias por la introducción. Principalmente vamos a agradecerle al señor superintendente y todo su equipo por la oportunidad de ser parte de este rico panel. Muchas gracias a Roxana y José por sus presentaciones. Es un orgullo poder acompañarlos en la celebración de los 75 años de la superintendencia y de los 20 años de la ley monetaria y financiera. Les voy a contar un poco cómo es que tengo pensado hacer esta presentación. No sé si está pasando la... ahí está. Perfecto. Antes que nada, hacer las aclaraciones de rigor, que bueno, lo que comparta y lo que diga en este panel no hacen la palabra oficial del Fondo Monetario ni del Centro de Asistencia Técnica Regional, CAPTAC-DR, al cual pertenezco y al cual trabajo. Y antes de comenzar a hablar de lo que me han pedido, que es cómo el estándar de Basilea I se inserta y permea en la ley monetaria y financiera, me gustaría dar un poco de contexto de lo que es el Comité de Basilea. Muchas veces se habla del Comité de Basilea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, como si fuera una suerte de mandamientos que bajan del cielo, y me parece bueno saber un poco los orígenes del Comité de Basilea, así que voy a tratar de darle un breve panorama de lo que fue la evolución histórica del comité, de su creación, los principales estándares que ese comité fue emitiendo en el contexto que los emitió. Esto es muy importante para comprenderlos. Lo mismo que la ley monetaria y financiera, una cosa es mirarla hoy en día, otra cosa es mirarla hace 20 años cuando fue creada, en el contexto que estaba el sistema financiero de República Dominicana. Entonces me parece que eso va a enriquecer un poco el diálogo de esta presentación, que espero no aburrirlos, o por lo menos no aburrirlos demasiado. A veces los temas de regulación y supervisión, un poco de aburrimiento creo que es entendible, pero bueno. Lo primero... Raúl, estoy seguro que no va a ser para nada aburrido. Óyeme, si José Núñez no nos aburrió, yo estoy seguro que tú no nos vas a aburrir. Y quiero aprovechar para darte las gracias por tu participación también, y también por todo el apoyo que nosotros recibimos del CAPTAC-DR desde hace ya años aquí en la Superintendencia de Bancos. Una iniciativa de un organismo internacional, pero enfocado en una región en particular de apoyo técnico que realmente valoramos mucho acá en el país. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, superintendente. Bueno, primero comentar que el comité fue creado en 1974, es un comité permanente dentro del Banco Internacional de Pagos, dentro del BIS, dedicado a abordar temas de supervisión y regulación bancaria, esencialmente. Surge como respuesta a los problemas que en el sistema financiero mundial estaban surgiendo en esa época, influenciados muchos por lo que fue la quiebra del banco alemán Bankhaus. Se observaba en ese momento, a nivel
distintos niveles de supervisión y regulación, tanto a nivel doméstico como internacionales. A nivel de un país era diferente cómo se trataba una sucursal que una subsidiaria o una entidad, sociedad anónima de ese mismo país, y lo mismo pasaba a nivel internacional. Entonces había diferentes niveles de supervisión y se hacía necesario lograr una estabilidad, y para esto coordinar y cooperar era fundamental. Entonces, en el marco del G10 es que reportando los gobernadores, los bancos centrales del G10, se crea este comité en el ámbito del Banco Internacional de Pagos. Hoy en día el Comité de Basilea es el principal creador de estándares prudenciales en regulación y supervisión bancaria, constituye un foro para cooperar en todos estos temas, y a su vez ha crecido y tiene 45 miembros de 28 jurisdicciones diferentes. Esos son los países miembros del comité que deben adoptar las recomendaciones del comité, los estándares que emite el comité, formados por bancos centrales y supervisores. En cuanto a la evolución, me parece importante ver el tema de la evolución, porque cuando hablemos de la ley vamos a estar entre casi 2004, ¿no? En 2002, ¿no? Que hay muchos estándares que, mirando la ley, hoy no están incorporados, si bien la ley da espacio para que se creen, por eso también es una ley en cierta manera moderna, como comentaba Rosana y José. Pero lo interesante es ver que en 1974 surge lo que se llama el Concordato de Basilea, que es un acuerdo básicamente que intenta abordar los problemas de supervisión consolidada transfronteriza que había en ese momento. En el 98 surge el principal hito del comité, que es el Acuerdo de Basilea, que se le conoce normalmente como Basilea I. Luego se introducen modificaciones para contemplar el riesgo de mercado de la cartera de inversiones para 1996. 2004 se revisa esos dos marcos, ¿no? el marco de capital de Basilea I y lo que son las enmiendas de riesgo de mercado. Y cuando estaba en plena implementación Basilea II, por 2007 comienza la crisis financiera internacional con el colapso de Lehman, lo que hace que se cambien las prioridades y el comité salga con un nuevo paquete amplísimo de regulaciones y estándares, que es lo que se conoce como Basilea III. El concordato lo que intentaba era fortalecer la supervisión consolidada transfronteriza. Como les comenté, había distintos roles y no había claridad en cuanto a los roles de los supervisores de origen y de acogida de las entidades transnacionales. El comité lo que intenta es un poco, el comité con el concordato lo que intenta un poco es poner claridad sobre eso, emitiendo principios, básicamente definiendo la responsabilidad de qué debería hacer cada supervisor en este contexto. Naturalmente, los ejercicios, los años que continuaron en la emisión del concordato influenciaron en lo que pasó con el concordato, básicamente la quiebra del Banco Ambrosiano y BCCI, que son dos hitos en lo que es la regulación de esa instancia y las emisiones de los principios del comité, generaron sucesivas modificaciones al concordato, el cual para 1997 estaba básicamente implementado por todos los países miembros. Una anécdota que es muy interesante para aquellos interesados en la historia de la regulación. Les recomiendo el libro del profesor Charles Goodhart sobre los primeros años de Basilea. El profesor Goodhart, que es una eminencia de estos temas de regulación y supervisión, se mete en las entrañas del comité, tomando contacto con los papeles de trabajo de ese comité, con las minutas de las reuniones y todos los documentos que el comité por lo menos le dio acceso. Y ahí se puede ver que muchas de las cosas que uno hoy en día las ve como algo que está definido, y sin dudas hay montones de definiciones y cantidad de idas y vueltas, diferentes posiciones de los países, negociaciones, forma como se llegan a los acuerdos, porque el comité a la interna no es que no avanza si no tiene acuerdo de todos sus miembros. Entonces es muy interesante para ver cómo es una construcción dinámica lo que termina surgiendo en el comité. Contar ahora con foco el acuerdo de Basilea I, que es lo que veníamos a contar y cómo esto influye en la ley monetaria y financiera. De vuelta, es una respuesta coordinada de los países miembros del comité a dos problemas, básicamente. El arbitraje regulatorio que se daba a causa de los diferentes requerimientos de capital que había en los países que formaban el comité, y la competencia desigual que esas diferentes condiciones generaban en los mercados.
En cuanto a las discusiones que había en ese momento, eran básicamente sobre qué pedir capital regulatorio. Algunos países lo hacían sobre el total de activos, otros países aplicaban metodologías de activos ponderados por riesgo de crédito esencialmente, otros lo hacían más bien de un lado del apalancamiento sobre el pasivo. En definitiva, toda esta variedad de estándares y normativos no daba claridad para un desarrollo y una competencia pareja. Entonces, el comité estaba preocupado por tratar de solucionar esto, lo cual se aumentó la preocupación en el contexto de la crisis de deuda latinoamericana, donde los defaults soberanos comenzaron a aparecer ya sobre los 80. El acuerdo tenía dos objetivos: fortalecer la estabilidad del sistema bancario, exigiendo una adecuación patrimonial, requerimientos patrimoniales en base a riesgo de crédito. El acuerdo Basilea I se enfoca en el riesgo de crédito, si bien de los documentos se aprecia y se reconoce que habían otros riesgos. El comité se centra en lo que era el principal riesgo de la banca en ese momento, y creo que sigue siendo hasta hoy en día, que es el riesgo de crédito, con el otro objetivo de nivelar el terreno de juego entre los países miembros. Destacar que es una norma es un estándar aplicado a los estándares, a los bancos internacionalmente activos y sobre base consolidada, que es lo que el comité había venido trabajando desde el 74. Aprovecho para comentarlo, el comité de Basilea no emite normas, no tiene potestades para hacer cumplir los estándares que emite. El comité emite estándares, los pone a consideración de los países miembros a la interna del comité. Una vez que son emitidos, los miembros del comité deben adoptar esos estándares, y el resto de las jurisdicciones a nivel mundial, de una u otra manera, convergen hacia Basilea y empiezan a adoptar los elementos de los distintos acuerdos del comité. Es lo que los abogados le hablan como una soft law, sabrán mejor un poco lo que es, pero de alguna manera todo lo que el comité emite es paulatinamente recogido por los distintos marcos legales y regulatorios de los distintos países que vienen a la comunidad financiera, que está naturalmente integrada, ¿no? Los componentes principales del acuerdo es, en primer lugar, la definición de los activos ponderados por riesgo. Luego define qué es el capital regulatorio, y por último establece un nivel mínimo de capital regulatorio que debería ser 8% de los activos ponderados por riesgo. Aclaro el nivel mínimo. Cada jurisdicción, posteriormente, este sería el piso que las jurisdicciones deberían adoptar. Si las jurisdicciones valoran que por algún motivo es necesario poner un piso superior al 8%, puede hacerlo. Basilea establece un mínimo que es en el 8%. Luego, lo otro que quería comentar, que fue la principal virtud de Basilea, que luego también termina siendo uno de sus principales problemas de Basilea I, es la manera de calcular los activos ponderados por riesgo. Como comenté, hay que calcularlos a través de riesgo de crédito, midiendo exclusivamente el riesgo de crédito, y ahí es lo que el acuerdo hace de manera muy sencilla. Es un acuerdo, vale la pena mencionarlo, que son 20 páginas, ¿no? No es una cosa simple, que hoy se podría pensar que uno podría calcular los requerimientos de capital de un banco con papel y lápiz, algo muy diferente a lo que pasa hoy en día, donde Basilea III debe tener más de 3.000 páginas, es algo sumamente complejo. Bueno, en ese momento era algo bien sencillo. Lo que tomaba era las posiciones dentro y fuera de balance de los activos del banco, las clasificaba en diferentes buckets o franjas en función del riesgo que le asignaba, y le aplicaba un porcentaje. Ese porcentaje teóricamente debería reflejar el riesgo de ese activo. El efectivo ponderaba un 0, las posiciones en deuda de los bancos centrales de los países de la OECD también ponderaban el 0, préstamos hipotecarios ponderaban al 50, y los préstamos al sector privado ponderaban en un 100%. Un poco esta simplicidad termina siendo uno de los principales problemas por los cuales luego se va a cambiar Basilea, que más adelante los voy a comentar. Las posiciones fuera de balance se multiplicaban por un factor de conversión y luego se recogían en el ponderador de riesgo. Naturalmente, un tema que quería traer, que la definición y que está atrás de Basilea I, es que
muchas de las definiciones, y se puede ver muy bien en este libro que yo les comentaba y repasando la historia, muchas de estas definiciones, ya sea el 8% del capital o los distintos porcentajes que se aplican a cada una de las categorías de riesgo, están un poco basados en criterios de experiencia y empíricos y no en evidencia empírica o en datos del comité, y no dejan de estar sujetos a ciertas definiciones también políticas de los miembros del comité. Eso genera ciertos problemas a futuro que les voy a comentar rápidamente luego. Capital regulatorio es otro de los beneficios que trajo, o las clarificaciones que trajo el acuerdo de Basilea I. No era igual como los diferentes países en ese momento consideraban el capital regulatorio. Aquí es importante hacer una distinción entre lo que es el capital regulatorio y lo que es el capital contable. Capital contable es, para hacerlo de una manera muy sencilla, activos menos pasivos. En cambio, el capital regulatorio es diferente. Hay determinados activos que no son computados, por ejemplo, los valores llaves o goodwill, y hay determinados pasivos que sí pueden ser computados en ese concepto de capital regulatorio. Lo que hace el acuerdo es divide dos niveles el capital, por un lado lo que le llaman el tier 1 o nivel 1, que es aquel capital de mayor calidad, que es el primero en absorber pérdidas y dejar de recibir rendimientos, y es aquel que es último, aquellos instrumentos cuyos tenedores son los últimos en cobrar en un escenario de liquidación. Incluye lo que es capital pagado, acciones ordinarias, reserva de retención de resultados, entre otros. Luego contempla un nivel 2, que es un capital complementario, que son instrumentos que son emitidos por el banco con una capacidad de absorber pérdidas menor al nivel 1, y aquí es donde pueden aparecer tanto rubros del pasivo, como pueden ser a determinadas reservas por revalorización, del patrimonio, o del pasivo, como son las conocidas obligaciones subordinadas, la deuda subordinada bajo ciertas condiciones. El acuerdo establece deducciones al capital regulatorio. Algunas deducciones van directamente al nivel 1, como es el caso del goodwill o valores llaves, fondo de comercio, se llama diferente en distintas jurisdicciones, y también deduce las inversiones en entidades que no consolida. El presupuesto es: si la entidad consolida, yo voy a pedir un capital consolidado; si no consolida, lo excluyo del capital. Y luego establece límites a lo que son el nivel 2 de capital complementario, el cual no puede ser superior al 100% del nivel 1. Eso termina resultando que el nivel 1 no tiene que ser mayor al 4% de los activos ponderados con riesgo, y un máximo al nivel de deuda subordinada, que no puede ser superior al 50% del nivel 1. Este acuerdo, fruto de mucho trabajo del comité, para 1993 la mayoría de los bancos internacionalmente activos de los países del G10 lo estaban cumpliendo. Hacia 1999, la literatura comenta que hay más de 100 países que ya habían adoptado el estándar, y lo que va a ser un poco la génesis de los cambios que va a tener el estándar es precisamente esa simpleza para definir el cálculo de los activos ponderados por riesgo. Eso fue uno de los principales motivos que ocasionó el cambio. Dicho esto, la belleza de simplificar cuánto computo cada activo generó bastantes distorsiones y aplicar ponderadores de riesgo generó distorsiones a los portafolios de los bancos, porque no era suficientemente sensitivo al riesgo. No era lo mismo el rating crediticio de Estados Unidos que de otro país de la OCDE. Luego entra México a la OCDE sobre finales de los 90, que también generó bastante debate en eso. En ese sentido, los bancos elegían dentro del bucket, dentro de la franja que pedía determinado capital de riesgo, aquellos activos que eran un poco más riesgosos y les daban más rendimiento. Entonces empezó como una búsqueda por rendimiento de los bancos, jugando con los requerimientos patrimoniales, o sea, elegían los activos que rendían más y tenían el mismo requerimiento. Luego, en cuanto a los préstamos comerciales, tampoco era la norma, el estándar establecía el mismo porcentaje para todos, pero no es lo mismo prestarle no es lo mismo el riesgo y el requisito de capital que debe haber de un préstamo a una startup que de un préstamo a una empresa AAA, por decirlo de alguna manera.
Y lo mismo pasa con las hipotecas. A nivel mundial, el riesgo de un préstamo hipotecario no es igual en Estados Unidos, en Europa Occidental, que lo que podía ser en Hong Kong, por ejemplo. El porcentaje era 50%, pero se comentan de que en Hong Kong ese riesgo en vez de 50, estudios muestran que debería haber sido 200, o sea, cuatro veces más. Entonces, en definitiva, los bancos estaban alocando el mismo capital por activos que eran mucho más riesgosos. Ya pasando a la ley monetaria y financiera, y complementando lo que dijo Roxana y José, la ley recoge en esencia el espíritu del Acuerdo Basilea I, lo hace en su artículo 46, que es el que habla precisamente de la adecuación patrimonial para los bancos múltiples y entidades de créditos. Exige que las entidades tienen que mantener un patrimonio mínimo. Ese patrimonio mínimo va a ser en relación a los activos y operaciones ponderados por riesgos, de la forma que dejando espacio para que la reglamentación defina cómo van a aplicar esos ponderadores de riesgo. Y la ley también exige en base consolidada la aplicación de esta adecuación patrimonial. Define también el patrimonio técnico, en similitud y en analogía como hacía Basilea I. El patrimonio primario, técnico, se compone de un patrimonio primario y un capital secundario. El capital primario, aquel de mayor calidad, compuesto por el capital pagado, las reservas legales exigidas por la ley, utilidades no distribuibles, reservas y reservas voluntarias también no distribuibles, y un capital secundario, el cual dentro de otros elementos incluye la deuda subordinada con ciertos límites. También establece, en coherencia con lo que hace el acuerdo, límites a ese capital de segundo nivel o capital secundario. Inicialmente fijó un tope del 25% del capital primario para el capital secundario, el cual la ley habilitaba a que creciera hasta un 100% de ese capital, y también pone límites para la deuda subordinada, la cual puede computarse hasta un 50% del capital primario. También, en coherencia con el acuerdo, habilita las deducciones, o exige las deducciones, mejor dicho. El capital que invierte los bancos o las entidades financieras, entidades de apoyo o otras entidades financieras cuando no consolide debe deducirse. Y también le deja la posibilidad de que el supervisor determine otras partidas que pueden no ser computadas. Esto también es en coherencia con el acuerdo. El acuerdo le da ciertas potestades o ciertas libertades a los supervisores, a las autoridades nacionales competentes para que excluyan en la medida que entiendan determinadas partidas del cálculo de capital. Luego, la ley, en lo que hace el cálculo de los activos ordenados por riesgo, da la posibilidad de que las ponderaciones sean definidas por la reglamentación, algo que comentaba José. Esto creo que es inteligente porque la discusión de las ponderaciones, llegar al nivel de detalle que exigen las ponderaciones y dejarlo escrito en piedra en una ley, no es un buen instrumento, en el sentido que seguramente haya que las ponderaciones se calibran, son sujetas a diferentes negociaciones, hay que estar en permanente revisión, y si eso estuviera escrito en piedra en una ley, cambiarlo no sería fácil. Entonces, en ese sentido, le da la potestad a la ley que lo haga, a la reglamentación que lo haga. Entiendo que eso es lo que se ha hecho a través del REA, el reglamento de la superintendencia, que ha tenido sucesivas variaciones. Y el reglamento también lo que hace es establecer las ponderaciones mínimas de riesgo de cada uno de esos activos, y establece 5 categorías que van desde un 0% de capital hasta un 100%. En cuanto a la solvencia, la ley monetaria exige un patrimonio técnico que no puede ser inferior al 10% de los activos ponderados por riesgo. Basilea pedía un 8%, la ley se pone con un margen un poco más arriba, lo cual es consistente con las prácticas que hicieron muchos de los países en Latinoamérica y en el mundo. Las normas de Basilea, como decía, están pensadas para bancos internacionalmente activos, que en general tienen una calidad de datos mejor o más precisa que muchos de los bancos latinoamericanos. También hay mayor diversificación, los sistemas aquí son más pequeños, entonces la idea de pedir un poco más de capital
fue una práctica común de muchas jurisdicciones. La Junta Monetaria puede, bajo ciertas condiciones, hacer modificaciones hacia ese 10%, pero nunca puede ser inferior a los estándares internacionales de países similares. Y por último, da la posibilidad de que los reglamentos pidan capital adicional por otros riesgos. Menciona explícitamente los riesgos cambiarios, los riesgos de tipos de interés, concentraciones de pasivos, de liquidez, operacionales, y así otros riesgos que puedan surgir. Aquí la ley también, en cierta manera, y como comentó Rosana y José, está reflejando lo que reflejaba, me parece, las regulaciones que había previamente y también las discusiones que ya estaban en la órbita de los estándares internacionales, donde ya habían requerimientos de capital por riesgo de mercado. Da la posibilidad de que se incluyan. También creo que hubiera sido, mirándolo ex post, muy prematuro incorporar esto de manera taxativa y fija en la ley, porque estos temas eran bastante experimentales en ese momento. En 1900, recuerden que los temas de valor en riesgo surgen más o menos en el 90 y mitad de los 90, metodologías creadas por JP Morgan, que exigen un montón de datos, historia para atrás de cantidad de años que seguramente los bancos de la jurisdicción no lo tenían en ese momento. Entonces ir hacia eso y dejarlo escrito en una ley tampoco hubiera sido algo muy útil. Para terminar con la ley, mi sensación es que mi opinión es que la ley recoge en esencia el espíritu del acuerdo de Basilea I, que era el estándar internacional vigente a esa fecha, y bueno, y como les comento, da margen para que se incorporen nuevos requerimientos por riesgo. Ahora, si me queda algún minuto, no sé si quería repasar alguna cosa que ya dije y comentar un poco cómo evoluciona el marco internacional, lo que es muy rápidamente, sin entrar en detalles, cómo evoluciona los estándares internacionales emitidos por el comité hacia Basilea II y luego Basilea III. No voy a repetir, pero los activos ponderados eran una medida demasiado simplificada, a brocha gorda, como se dice aquí en Uruguay, a veces de cómo se distribuyen los activos, y eso generó problemas y fomentó arbitrajes y distintos problemas que las nuevas regulaciones trataron los nuevos estándares trataron de solucionar. Otras debilidades eran lo que comentaba en cuanto a que el coeficiente del 8 no estaba debidamente justificado. En muchas ocasiones había debate sobre si tenía que ser 8 o más, menos. Nadie dudaba que los bancos tenían que mantener un capital, pero bueno, el 8 no dejaba de ser algo un poco subjetivo. Basilea tampoco contempla lo que hace la diversificación. Era lo mismo tener se requería el mismo capital si yo tenía un bono o un préstamo, así tenía toda una cartera diversificada, mientras cuando estuvieran en el bucket correspondiente. Los derivados eran algo que no estaba del todo, y la innovación financiera que empezaba a surgir ya hace unos años antes, no estaba del todo capturado por lo que era Basilea I. Y también otra de las presunciones de que el acuerdo por sí solo iba a nivelar el terreno de juego a nivel de la banca internacional fue quizás ingenua, porque visto ex post, las diferencias competitivas de los bancos dependen de muchos más elementos que solamente los requerimientos de capital, ¿no? La enmienda de riesgo mercado exige requerimientos emitida en el 96, requerimientos de riesgo mercado, exposiciones en la cartera de negociación que tienen las entidades, tasa de interés, tipo de cambio, permite el uso de modelos internos basados en valor en riesgo. Luego, el comité, para solucionar los problemas de Basilea I, empieza a desarrollar el nuevo marco, lo que se conoce como Basilea II. Basilea II se estructura en 3 grandes pilares. Un primer pilar 1, donde contempla los requisitos mínimos de capital que tienen que tener las entidades. En ese momento, además del riesgo de crédito, habría un componente de riesgo operativo y de riesgo de mercado. El pilar 2 le deja a las entidades que exige a las entidades que éstas revisen su adecuación patrimonial, liquidez, los riesgos que no son tomados por el pilar 1, y exige al supervisor revisar esas autoevaluaciones que hacen las entidades. Y un pilar 3 que lo que intenta es que las entidades divulguen datos al mercado para que se
gestione o se genere lo que se llama disciplina de mercado por parte del público. Perfecciona también los cálculos de los activos ponderados por riesgo, volviéndolos más sensibles al riesgo. Introduce modificaciones a un modelo estándar, donde empiezan a participar las agencias calificadoras de rating, y introduce dos nuevos, por primera vez, el uso de modelos internos, donde los bancos sofisticados pueden usar sus propios modelos de gestión de riesgos para determinar sus necesidades de capital, una vez que los supervisores los aprueben. 2007 empieza la crisis financiera global. Basilea II estaba en proceso de implementación. Se relevaron muchos de los problemas que había en el mercado en ese momento: exceso de apalancamiento, falta de colchones de liquidez, problemas con la gobernanza y con los incentivos que había en los agentes en ese contexto de excesivo crédito, la famosa subprime que todo el mundo debe conocer. Basilea II tenía una visión más bien microprudencial, no había una visión sistémica, se preocupaba por la solvencia y solidez de cada entidad de manera individual. Y otros problemas que surgieron estuvieron relacionados a las agencias calificadoras de crédito, los incentivos que tienen estos agentes, algunos problemas de reconocimiento tardío en cuanto a los rating crediticios, y el uso de los modelos internos de una manera que a veces generaba problemas, en el sentido de que se observaba que bancos que calculaban su adecuación de capital utilizando modelos sofisticados internos tenían un capital holgado, pero cuando se hacía el simple ratio de capital a activos, tenían un capital menos de un 1%. Entonces, había una presunción de que las entidades estaban en cierta manera jugando por los modelos internos, y los modelos internos arrojaban requerimientos de capital que iban variando un poco de acuerdo a la... Basilea III básicamente introduce una definición de capital regulatorio más estricta, los famosos colchones de capital adicional, el colchón de conservación, que es simplemente un colchón que se cumple con capital común, y que el supervisor puede establecer determinadas limitaciones para la distribución de dividendos de los bancos en caso que ese colchón no se cumpla, va de un 0 a un 2,5 de los activos ponderados. El colchón que es de capital anticíclico, el cual tiene una visión sistémica y macroprudencial para exigir a los bancos que constituyan más capital a medida que en la economía se observa un boom o un crecimiento exagerado del crédito, y el coeficiente de apalancamiento, que es una visión un poco más simple, que es exigir un capital en base a los activos y exposiciones totales del balance, y no a los activos ponderados por riesgo. A su vez, se observaba durante la crisis el problema de bancos sistémicos, el famoso too big to fail. Entonces, Basilea también exige un requerimiento de capital adicional para los bancos de naturaleza sistémica, ya sean domésticos o internacionales. Esos requisitos, se calcula un indicador, el cual toma para ver cuán sistémico es la entidad en base a diferentes factores, como ser el tamaño, la concentración, la interconectividad, etc. Cada uno de esos, del tamaño, arroja un porcentaje de capital exigido que los bancos sistémicos deben cumplir. Y por último, medidas de liquidez. Tanto el ratio de cobertura de liquidez, el conocido LCR, o el activo de financiación neto estable. El primero intenta que haya suficientes activos líquidos para afrontar una corrida o un periodo de estrés de 30 días, y el último, el ratio de financiación neta estable, está más abocado a solucionar el fondeo, el calce de activos y pasivos de largo plazo. Esto responde a casos bastante puntuales de lo que era el mercado europeo, donde había entidades que colocaban el largo plazo, como el Northern Rock, en mercados hipotecarios, y se financiaban a cortísimo plazo en los money market funds de Estados Unidos, esencialmente. Bueno, esto muestra cómo más o menos este dibujo, un poco cómo se van construyendo la acumulación de capital que pide Basilea III. Otra de las reformas relevantes, y ya para ir finalizando, en este paquete de reformas que surge post-crisis, son los atributos para resolución de entidades, key attributes famosos, emitidos por el FSB. La aplicación lo que intenta es permitir que las autoridades resuelvan las instituciones de manera ordenada,
evitando que haya costos excesivos para los contribuyentes y sobre todo para los depositantes. Son 12 principios que se entiende que deben cumplir las jurisdicciones, los estándares. Y por último, y ya para cerrar, dejar algunas reflexiones finales a título personal, es que este paquete de reformas, tanto desde el origen de Basilea I, sobre todo el paquete de reformas que nace después de la crisis y que viene luego de Basilea I, son pensados para instituciones financieras complejas, bancos internacionalmente activos en mercados financieros desarrollados, con otras estructuras. La falta de capital que se observó en esos mercados, el alto apalancamiento y la complejidad de los balances muchas veces son problemas y la calidad del capital que hasta cierto punto están identificados o no son la realidad de los mercados menos desarrollados o economías en desarrollo. Y las normas internacionales no siempre pueden ser aplicadas de manera pura y dura en mercados complejos y más pequeños, con menor desarrollo y menores capacidades de supervisión. Y en ese sentido, la aplicación no proporcional puede terminar generando problemas y un marco de incentivos y regulador ineficaz. Sin perjuicio de esto, sí dejaron bien claro que todas las reformas traen principios que son muy, muy relevantes y que es necesario adoptar y considerar en las futuras regulaciones, o que son problemas que existen, como los colchones de liquidez, el enfoque macro o sistémico, recogido con los colchones de capital, naturalmente el gobierno corporativo y la buena administración de riesgo de las entidades, y también los mecanismos para resolución de entidades. Dicho esto, los supervisores y reguladores se van a beneficiar si adoptan los principios de las reformas internacionales, considerando el tamaño y sofisticación de los mercados y el grado de complejidad que tienen estas operaciones, la calidad de los datos que existen y la capacidad que hay para implementar estos estándares internacionales que sí son positivos y traen beneficios. Y relativo a esto, dejar claro que a la medida que esos sistemas financieros, el concepto como más evolutivo, ¿no? De que a la medida que los mercados financieros y bancarios se complejicen, como está pasando prácticamente en todas las jurisdicciones, Rosana comentaba un poco todo el tema de fintech, etcétera, que está sucediendo en Dominicana, los estándares de alguna manera van a ir convergiendo, o deberían ir convergiendo las prácticas internacionales. También comentar la eficacia y un poco lo que creo que traía José, es que la regulación, que busca un sistema más resiliente, más sólido, protegiendo a los depositantes, va a ser efectiva siempre y cuando pueda ser implementada. Y no puede ser implementada, la efectividad de la implementación se verifica con la supervisión. Y para esto la supervisión tiene que ser eficaz, naturalmente. Entonces, el mensaje final es que para avanzar un sistema financiero más resistente, se necesita, además de los marcos de regulación eficientes y avanzados, basados en estándares internacionales, una supervisión sólida y efectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por su disertación, y gracias también a Rosana y al señor José por su participación. De verdad que las disertaciones han estado top este día. Nosotros tenemos algunas preguntas en la caja Q&A, pero por motivos de tiempo, porque nos hemos extendido un poco, no vamos a plantearlas en esta ocasión. Lo que podemos hacer es pasarlas a ustedes para que sean respondidas posteriormente y buscamos la manera entonces de publicarla y que todos tengan acceso a estas respuestas. ¿Qué les parece? Bueno, de nuestra parte, como entiendan ustedes, excelente las presentaciones de José y de Raúl. La verdad que un honor para esta servidora realmente ser parte de este panel. Y gracias a la Super. Para nosotros ha sido también un honor contar con su participación. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, fruto de la experiencia que tienen en el sector financiero. También queremos agradecerles a todas las personas que se han conectado con nosotros este día. Espero que todas estas informaciones y conocimientos que nos han transmitido les sean de provecho
en sus respectivas carreras. Recuerden que esta es la segunda de un ciclo de conferencias que la Superintendencia de Bancos está realizando con motivo de nuestro 75 aniversario. Esta conferencia, al igual que la primera que realizamos y las demás que vienen, estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, así que pueden regar la voz y decirles a sus colegas y amigos que en nuestro canal de YouTube de la Superintendencia de Bancos pueden tener acceso a ellas. Muchísimas gracias nueva vez a nuestros panelistas invitados y a todos los que nos han acompañado esta mañana. Pasen feliz resto del día.